Hola aprendices, buenos días. El tema de hoy es un tema bien interesante y sobre el cual vamos a hacer mucha práctica. De hecho, la próxima evidencia que vamos a realizar la vamos a realizar sobre este tema y es acerca de la Gestalt. La Gestalt es una escuela alemana que determinó mediante muchos estudios las leyes de la percepción, en donde el todo es la suma de sus partes. Quiere decir esto que a continuación detallamos cuáles son las leyes que la Gestalt descubrió o planteó, que son las leyes de la percepción, cómo percibimos las cosas, cómo percibimos las imágenes. Entonces la primera ley de la percepción de la Gestalt es la ley de la proximidad. Dice que tendemos a agrupar elementos según la distancia en la que se encuentran. Entonces tenemos tres ejemplos. El ejemplo del lado izquierdo nos muestra unas líneas, 6 líneas paralelas, pero en realidad estamos viendo son tres bandas separadas por dos espacios mayores. Estamos asociando elementos según la distancia. No vemos 6 líneas, vemos tres conjuntos de 2 líneas. En la parte central vemos que tendremos a relacionar los círculos, los triángulos de manera horizontal. Nos es muy difícil en realidad asociar estos triángulos de manera vertical. Los estamos viendo en sentido horizontal. A pesar de que nadie nos está diciendo, pero nuestra vista nos está diciendo que están asociados de forma horizontal porque eso es lo que percibimos. Del lado derecho, el último ejemplo, hay tres conjuntos de círculos, cuadrados y triángulos, pero no están agrupados por su forma, sino por su proximidad. Es decir, la forma de agruparse serían dos, agruparlos por forma y por tamaño, pero bueno, todos tienen el mismo tamaño, por lo que estamos agrupando en este momento por su proximidad. Esa es la primera ley de la Gestalt. Segunda ley de la Gestalt o leyes de la percepción. Recuerden que lo que estamos es percibiendo lo que vemos. Dice la segunda ley de la igualdad que tenemos la tendencia a agrupar elementos según sus semejanzas o características. Semejanzas o características. Entonces tenemos tres ejemplos. Del lado izquierdo vemos tres grupos de líneas en donde están agrupadas por su forma parecida. En la parte central tenemos tres elementos que son cuadrados, círculos y cruces por letras X y están agrupadas eh, por su relación horizontal, independientemente de cuál forma sea. Y de igual forma en el último ejemplo vemos que están agrupadas según igualdad por colores. Entonces vemos dos bandas negras atravesadas en diagonal y dos bandas, bueno, una banda central blanca y dos en las esquinas separando las bandas negras. Y eso lo estamos viendo es por el cambio en los colores y en las posiciones con relación a la igualdad. En este caso, igualdad en cuanto a los colores que no son blancos y otros son negros. Tercera ley de la percepción es la ley de la figura y el fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo. Una de las dos. Tenemos dos ejemplos de la relación figura y fondo definida. El lado izquierdo nos muestra una copa, pero también nos muestra un par de perfiles de las caras de unas personas. Y del lado derecho, algo también conocido como mimesis, que son imágenes juntas que se relacionan entre sí y nos arroja otra imagen. En este caso, la imagen es de Don Quijote con los molinos, pero también nos está expresando mediante el caballo, mediante los molinos, la cara, bueno, la cabeza y el hombro del propio Don Quijote. Ley de la figura y el fondo. La ley del cerramiento es la que nos lleva a nosotros a que si una figura está incompleta, nuestra mente se encarga de cerrarla. Vemos un círculo aparente hecho con líneas punteadas en la parte izquierda. Vemos un círculo que le falta un tris para cerrarse. Y vemos un triángulo también con líneas punteadas. Lo vemos, las líneas no están seguidas
Igual vemos el tigre que vemos en la parte de abajo. Entonces nuestra mente se encarga de cerrar todo lo que falta en estas imágenes. La ley de la simplicidad es la que nos lleva a ver las cosas siempre de la manera más sencilla posible. Entonces vemos un rombo aquí en la mitad, pero nadie se toma el trabajo o la mente no lo ayuda a que vea que hay dos letras K que están encontradas una con otra. El cerebro prefiere formas integradas, completas y estables, no estas figuras que para uno es un rombo, para otros que son un poquito más perceptivos encuentran que hay dos letras K. La ley de la pregnancia es la que nos indica a que tenemos la tendencia a completar lo que se supone que ya es así. Vemos que hay un elefante, y que es el ejemplo más claro que les quiero mostrar, y no sabemos cuántas patas vemos. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas, vemos espacios en blanco. Pero si el que no es creativo y no tiene buena percepción, no alcanza a ver la mala forma que tiene el dibujo del elefante. Y se da cuenta que hay unos errores en la elaboración de ese dibujo, sobre todo en la parte de las patas, que es donde estamos viendo que hay más patas de las que deberían haber. Esa es la ley de la pregnancia, acostumbrados a la buena forma de las cosas y nos imaginamos que el elefante está dibujado perfectamente para aquellas personas que no tienen buena percepción. La ley de la simetría, estamos repitiendo este concepto que vimos anteriormente en las técnicas de comunicación visual con relación a la simetría vertical y horizontal. Son percibidas como un solo elemento, pero al ser divididas con unos ejes, como la mariposa, que el eje de la simetría es un eje diagonal, de igual forma eso es una simetría, tener dos objetos de la misma, que si no son exactos, pues son casi exactos. Esta ley de la simetría, entonces nos estamos dando cuenta que es muy importante, ya esta es la segunda vez que la estamos tratando. La ley de la experiencia es en la que nos dice que un objeto puede estar basado en lo que siempre hemos visto y lo podemos completar de otra forma. Este es un caso puntual de la letra E, que la letra E le faltaría el palito vertical, pero ahí también funciona como una letra E. Es una percepción que nos da la experiencia, que no tenemos necesidad de completar, en este caso la letra E, para poder entenderla como tal. En la ley de la jerarquización es como hay algo que manda más que lo demás. En el caso particular del lado izquierdo no hay jerarquía, simplemente unos están arriba y otros están abajo. La jerarquía en este caso podría estar aplicada únicamente y exclusivamente a eso, superior e inferior, o izquierdo y derecho. En el lado derecho sí se ve un poco más la jerarquía, la forma es más impactante y está orientada a lo principal, que en este caso es la letra E, y no en lo accesorio, que son las letricas que están alrededor. Acuérdense del ejemplo que les puse anteriormente con la unidad en las técnicas de comunicación visual. Acuérdense del corazón. El corazón que había ahí, o la papita que había ahí, frito nos habla también de eso, de jerarquía. Es lo que está predominante, es lo que está llamando la atención, no es lo accesorio. Entonces, este es un resumen de las leyes de la Gestalt. En otro video les voy a mostrar otros ejemplos de estas leyes y voy a seguir aclarándoles estos conceptos, ya que, como les dije, la evidencia va a consistir o va a estar relacionada con estas leyes de la Gestalt. Aquí tenemos algunos ejemplos de leyes de la experiencia, donde nos dicen que esto es un dinosaurio, donde nos dice con la ley de la igualdad, por ejemplo, aplicado obviamente a conceptos gráficos, leyes de la igualdad con relación a esta boca absoluta. Aquí tenemos otras leyes relacionadas con figura y fondo, en donde claramente vemos que, por ejemplo, el zoológico de Pittsburgh, tenemos que es un árbol bien bonito, bien elegante, pero vemos que aquí hay un tigre y de este lado hay un gorila, no es un orangután, es un gorila. Aquí vemos otras leyes de figura y fondo muy interesantes. Igual en la parte de abajo que tenemos esta cantidad de objetos
que dibujan a una mujer muy hermosa, entre otras cosas. Y del lado derecho el vodka Absolut Viena, relacionado con la música clásica, y los signos musicales nos están mostrando una botella de vodka Absolut. Otros ejemplos de ley de cerramiento. Vemos otros ejemplos de ley de simetría. Vemos, por ejemplo, en esta ley de cerramiento que nosotros nos imaginamos que aquí hay una botella, no solamente percibimos eso. Aquí percibimos, por ejemplo, que tenemos un oso panda, pues está muy claro, pero es la ley de cerramiento. Igual tenemos aquí ley de simetría, igual aquí ley de simetría. En este caso tenemos simetría vertical y en este caso también tenemos simetría vertical. En el caso izquierdo tenemos simetría horizontal y simetría horizontal, en donde aparece el lado izquierdo abajo. Más ejemplos de ley de la pregnancia. Entonces vemos como, por ejemplo, nuestra mente se imagina que este par de botellas que están al revés son un par de nalgas de una persona, puede ser un hombre o puede ser una mujer. Ley de la jerarquización, en donde esta imagen del perro grande con un perro pequeño nos está dando importancia sobre alguno de los dos, lo que queramos demostrar, porque podemos estar especificando que es delirio de grandeza o de inferioridad. Entonces, gracias por su atención, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.